¿Cómo les va? Espero que anden todos bien. La idea ahora es continuar con lo que venía trabajando Diego recién, ¿sí? Bueno, empezamos con algunos conceptos elementales como para entender ese pasaje, ¿sí? Que se da desde el primer periodo, que es el periodo sensorio-motriz, a este nuevo, digamos, estado de la situación, que es el periodo preoperatorio, ¿sí? Diego desarrollaba recién cómo de alguna manera aquellas cuestiones que se habían ido pudiendo resolver en el plano práctico, ¿sí? Cómo se había ido construyendo la inteligencia en el plano concreto, y digamos ahora se produce una especie de salto cualitativo cuando aparece el campo de la representación, de la posibilidad de representar, pero digamos el niño tiene que reconstruir todo aquello que ha logrado en el periodo anterior, ahora en un plano nuevo, ¿sí? Que decíamos, bueno, no es una traducción directa, ¿sí? No es que tiene que transformar, digamos, lo que ya ha logrado, ahora pasarlo al plano de la interiorización, sino que, digamos, va a tener que encontrarse con las mismas dificultades con las que ha, digamos, tenido que lidiar en el periodo anterior. La idea ahora es desarrollar un poco el primer subperiodo, ¿sí? Dentro del el gran periodo preoperatorio, ¿sí? Que es el preconceptual, ¿sí? El periodo preconceptual, que abarca más o menos entre los 2 y los 4 años, ¿sí? De nuevo, insistimos en que, digamos, no hay un pasaje que tenga que ver con la cronología, no es que el niño cumple 2 años y pasa a este nuevo estado, sino que, digamos, vieron todo lo que tiene que ir dándose, todo lo que tiene que ir sucediendo para que lleguemos a este punto, ¿sí? Pero bueno, este primer subperiodo, que es el preconceptual, tiene que ver con ese inicio, con ese pasaje, digamos, ya contamos con una estructura, que es el grupo práctico de los desplazamientos, y ha aparecido la función semiótica o simbólica, que es justamente la que da lugar a esta nueva forma de conocer el mundo. Lo fundamental de este periodo es que es un periodo de transición, ¿sí? Es un periodo completamente inestable, ¿sí? Vamos a ver cómo, digamos, se sientan las bases para que luego aparezcan las operaciones, ¿sí? Pero es un periodo que en sí mismo no genera ninguna estructura, ¿sí? En el sensorio motriz habíamos visto cómo se lograba tal grado de complejidad que permitía formar, digamos, un producto que es el grupo práctico de los desplazamientos, ¿sí? Que permitía una especie de cierre en esa nueva forma de organizar los esquemas. Vamos a ver que a lo largo de todo este periodo, ¿sí? No se conforma ninguna estructura, no se llega a ningún grado de equilibrio superador, pero sí, digamos, aparecen todos los elementos necesarios para que posteriormente, digamos, en la etapa que sigue, el niño logre las operaciones, que son estructuras todavía más complejas. Bueno, con respecto al preconceptual, ¿qué tenemos para decir? Ustedes vieron que hacia el fin del sensorio motriz, ¿sí? Los esquemas de acción habían logrado interiorizarse, ¿sí? Con esta interiorización y con el papel fundamental que tiene la imitación en todo esto, ¿sí? Permitiendo que de alguna manera aparezca una distancia entre la acción y la evocación, ¿sí? Aparece este nuevo plano que es el de la representación. Los esquemas verbales, que son, digamos, los primeros esquemas que aparecen en este plano, ¿sí? Tienen que ver con esa continuidad que se viene dando, ¿sí? Que, digamos, es el traspaso del puro plano práctico hacia la representación. Con lo cual, estos primeros esquemas verbales son estáticos, ¿sí? Son esquemas patológicos de la realidad. Digamos, la primera forma de representarse al mundo, ¿sí? Es estática, ¿sí? No tiene dinamismo, con lo cual, digamos, entendemos que es patológica porque no representa, digamos, fielmente toda la realidad, sino empieza a representar de alguna manera, pero, digamos, todavía le falta mucho, ¿sí? Como para poder ser fiel a la realidad. Estos esquemas verbales, digamos, están como en una zona intermedia, porque si bien no son esquemas de acción, porque en la medida en que algo se desprende, digamos, de la acción inmediata y pasa a la posibilidad de representar algo, ¿sí? Deja de ser el esquema de pura acción, pero todavía no es el concepto, ¿sí? Por eso básicamente, digamos, le da nombre a este subperiodo que es el preconceptual, ¿sí? Lo anterior al concepto.
Estos esquemas representativos, ¿sí? Que son los esquemas propios de este periodo del desarrollo, se encuentran ahí a medio camino, ¿sí? Todavía no tienen, digamos, la cualidad del concepto, que es una definición única, inequívoca y sobre todo que es convencional, ¿sí? Digamos, si yo digo pizarrón, ¿sí? Probablemente entre todos podamos armar una definición de pizarrón que con algunas diferencias vamos a poder acordar, ¿sí? Cómo es un pizarrón, digamos, qué características de forma tiene, para qué sirve, con qué cosas lo puede usar, de qué colores puede ser, digamos, un montón de elementos que hacen a esa definición en la que, digamos, bueno, participamos todos. Esa es una cualidad del concepto que al niño le cuesta mucho, digamos, en principio adquirir. Vamos un paso más atrás, ¿sí? Diego les decía, bueno, así como el niño, digamos, en el inicio del sensorio motriz se encuentra egocentrado con respecto a su acción, ¿sí? En este momento, digamos, el egocentrismo es más radical aún, pero en relación al pensamiento, ¿sí? Tenemos un egocentrismo de pensamiento, ¿sí? Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que el pensamiento en su inicio nace egocentrado, nace en relación, digamos, a lo que el niño quiere, lo que el niño necesita, ¿sí? Nos va a llevar todo este periodo lograr esa descentración, ¿sí? Que le va a permitir en el plano de las operaciones ubicarse como un objeto entre otros. A su vez, ¿sí? Digamos, así como al inicio del sensorio motriz estábamos en un egocentrismo práctico, ¿sí? También hablábamos de una indiferenciación entre la asimilación y la acomodación, ¿sí? Recuerdan que cuando hablábamos de los esquemas reflejos, decíamos, bueno, el niño intenta asimilar todo el mundo, la realidad, digamos, para conocer a esos esquemas que son muy precarios y que son muy rústicos, ¿sí? Y tiene que hacer un esfuerzo acomodador muy grande porque el esquema es inflexible. Bueno, acá nos pasa un poco lo mismo, ¿sí? En el inicio, la asimilación y la acomodación están indiferenciadas, ¿sí? El niño intenta asimilar, ¿sí? A estos esquemas representativos, pero desde su momento, digamos, desde su posicionamiento egocéntrico, ¿sí? La asimilación se produce de manera deformante, va a decir Piaget. ¿Qué quiere decir? El niño asimila todo lo que puede a los intereses yoicos, ¿sí? Porque, digamos, vuelve a ubicarse en ese centro del mundo, con lo cual todo lo que va a asimilar va a estar vinculado, digamos, subjetivamente con lo que a él le pasa, con lo que él siente y con ese pensamiento naciente. Y por otro lado, va a ser un gran esfuerzo acomodador, ¿sí? Digamos, si ustedes piensan en un niño que más o menos está entre los 2 y los 4 años, ¿sí? Es un niño que hace un gran esfuerzo por imitar al adulto, por hacer lo que hacen sus papás, por hacer lo que hacen, digamos, las personas allegadas a él, y siempre está tratando de jugar a algo que tiene que ver con los adultos, imitar un gesto que hacen los adultos, ¿sí? En esa imitación aparece como este esfuerzo acomodador, que, digamos, es un esfuerzo que tiene que hacer el niño porque naturalmente no le sale. Imaginemos que estamos, digamos, ante la inminencia del lenguaje, ¿sí? El lenguaje, ya vamos a ir avanzando sobre eso, pero una de sus grandes características es que está del lado del signo, ¿no? Como les decía Diego hace un ratito. Tiene que ver con una convención, ¿sí? El niño tiene que incorporar que esto se llama pizarrón y que le decimos pizarrón, no le podemos decir banana, ¿sí? Digamos, todos estamos de acuerdo y tiene que poder decir pizarrón. En el inicio de la vida le vamos a permitir que lo diga más o menos, ¿sí? Digamos, de alguna manera parecida o como le salga, pero va a tener que poder en algún momento decir pizarrón si quiere comunicarse con todos los demás, ¿sí? Con lo cual, tiene que hacer un esfuerzo para acomodarse a esa convención que ya está dada, que le resulta muy complicado, ¿sí? Digamos, es muy difícil entrar en ese sistema del lenguaje, que no solo le señala al niño que cada cosa tiene un nombre, sino que además, digamos, por las leyes propias del lenguaje, le indican que para decir algo tiene que ordenar las palabras de determinada manera, ¿sí? No como él quiera. Para un niño que está egocentrado, esto es muy difícil, ¿sí? Porque él quiere hacer lo que quiere y como quiere, porque es la forma en la que conoce el mundo, ¿sí? Bueno, ahí se produce este intercambio entre la asimilación y la acomodación, en donde el niño hace un esfuerzo acomodador muy grande, ¿sí? Para tratar de entrar en ese mundo convencional, pero de alguna manera lo equilibra con esta asimilación deformante, que es un poco, digamos,
intentar que todo lo que incorpora tenga que ver con sus intereses, ¿sí? Ahí es donde aparecen estas conductas de la función semiótica, que la más por ahí llamativa en relación a la asimilación deformante es la del juego, ¿sí? Digamos, en donde el niño puede jugar con cualquier objeto, con cualquier cosa y hacer lo que a él le parezca. Entonces, si para él este fibrón es un avión, ¿sí? Digamos, ha podido asimilar un objeto en función a lo que a él le interesa, ¿sí? Digamos, es la forma de equilibrar un poco esta tensión entre las exigencias del mundo externo y las necesidades del mundo interno, que tiene que ver con los deseos, digamos, y con otra cosa. Bien, entramos entonces en este subperiodo preconceptual, ¿sí? Con estos primeros elementos que son los esquemas representativos, que Piaget va a llamar preconceptos porque están ahí, digamos, a mitad de camino, ¿sí? No tienen la univocidad del concepto, pero tampoco son la pura práctica, ¿sí? Están ahí en una especie de intermedio. El niño empieza a hablar, ¿sí? Digamos, en este momento. No empieza a hablar de cualquier manera, ¿sí? No es que, volviendo a lo que hablábamos al inicio de la cursada, de la diferencia entre maduración y desarrollo, decíamos, bueno, un aparato fonador es necesario un aparato fonador sano para que un niño pueda hablar, pero eso no alcanza, ¿sí? Hay tiempos lógicos, tiempos madurativos, que permiten que, digamos, este aparato esté en condiciones de hablar, y además hay una estimulación, un intercambio, ¿sí? Que Piaget siempre lo va a pensar en términos de este intercambio a partir de la acción entre el sujeto y los objetos, que va a permitir que el lenguaje aparezca, ¿sí? La imitación ahí es la gran fuente de significantes, ¿sí? Que le va proveyendo al niño para poder empezar a hablar, y aparece ahí, digamos, el lenguaje que en sus orígenes tiene como principalmente dos características, ¿sí? Que el lenguaje aparece, digamos, en términos de órdenes o de deseos. Lo primero que el niño dice, ¿sí? Que lo dice con algunos fonemas, ¿sí? No puede decir las palabras tal cual nosotros las decimos, en general tiene que ver con cuestiones indicativas, ¿sí? Dame, tomá, poné, no, quiero, ¿sí? Digamos, que uno lo que puede ver ahí es que son, en principio, traducciones de la acción, ¿sí? Lo que el niño antes hacía solo en el plano práctico, accionando directamente sobre los objetos del mundo, ahora lo traduce a esta forma verbal que aparece en un inicio como una orden o como un deseo. Va a pasar un tiempo, ¿sí? Hasta que el niño pueda, digamos, hacer otro uso del lenguaje, ¿sí? Uno puede ver, vean los videos, que esto es súper importante para ver, digamos, cómo esto aparece en los niños, ¿sí? Pero uno puede ver una escena que es muy común, que es cuando los chicos están por dormir, ¿sí? Y alguien los acompaña y los chicos empiezan a preguntar, ¿sí? Que uno dice, bueno, a ver, ¿qué sentido tiene? Entonces empiezan a preguntar y dice, bueno, la abuela está en la casa, el abuelo está en la casa, la tía está trabajando, digamos. Empiezan a nombrar, ¿sí? Uno podría pensar que esto es una especie de juego, digamos, como la palabra empieza, digamos, a generar ese juego de ida y vuelta con el otro. Lo que se empieza a producir ahí, digo, en esa salida, en esa ruptura del egocentrismo, es la posibilidad de recuperar una experiencia por medio del lenguaje, que no es poca cosa, ¿sí? Digamos, en la medida en que se puede recuperar alguien o algo que está ausente mediante la palabra, ¿sí? La palabra aparece también en esa instancia que parece un juego, pero que va a permitirle, digamos, posteriormente una reconstrucción de la acción, ¿sí? Que va a llevar, digamos, a los fines comunicativos, que son los fines del lenguaje que nos atraviesan a todos, ¿sí? Digamos, comunicar, hablar tiene que ver con comunicarse con otro, ¿sí? Digamos, con esta ida y vuelta en donde no soy yo solo en el mundo, sino que hay otros a los que yo necesito, y, digamos, para que yo pueda obtener las cosas que necesito, las puedo pedir o las puedo recuperar por intermedio del lenguaje, ¿sí? Esa va a ser como todo el recorrido, ¿sí? Hacia la construcción de los conceptos propiamente dichos.